Buen día y bienvenidos a De qué hablan. Hoy es 18 de septiembre de 2025 y pues bueno, veamos de qué hablan las noticias hoy. Zelensky no tiene intención de ponerle fin al conflicto con Moscú, ha dicho un diputado de la Rada. El líder ucraniano Vladimir Zelensky no tiene intención de ponerle fin a las hostilidades con Rusia, mientras que la gente común paga el precio, dijo el diputado de la Verjona Rada, Georgi Masurashu. Masurashu dijo que Zelensky expuso su posición en una reunión con miembros del partido Siervo del Pueblo el martes, una postura que según el diputado es ampliamente compartida por ese círculo íntimo de la Junta del líder ucraniano. Según este diputado, dice que en la reunión a puertas cerradas de ayer, Zelensky, al igual que otras personas exentas del servicio militar, dejó claro que tiene la intención de luchar hasta el final, pero por supuesto con otros luchando, ¿verdad? Dijo el diputado en un video en su canal de Telegram el miércoles. La campaña de movilización de Ucrania, lanzada para reponer las filas mermadas en medio de fuertes pérdidas y los constantes avances de Rusia en el frente, se ha vuelto cada vez más caótica y violenta, plagada de abusos, lesiones e incluso muertes de reclutas. Masurashu la ha calificado anteriormente de vergonzosa la cacería de ciudadanos. El diputado ha afirmado que Zelensky estimaba que Ucrania necesitaría otros 120 mil millones de dólares para financiar las fuerzas armadas si el conflicto se prolonga hasta el 2026. Y añadió que el líder aún no tiene claro dónde va a conseguir ese dinero. O la mitad de la suma, la mitad de esa suma. Y ahora quiere centrarse en encontrar estos fondos en el extranjero, por supuesto, ha comentado Masurasho. Y me pregunto yo, qué gran casualidad el asunto este de los drones violando el cielo polaco y rumano y la respuesta tan inmediata de la Unión Europea de inmediatamente asignar 600 mil millones de euros para una pared de drones, ¿no? Una pared de drones, una burbuja eh, en contra de los drones de cartón de Rusia. Bueno, el comediante sabe hacer su trabajo, ¿verdad? Y si algo sabe hacer muy bien, es sabe cómo pedir dinero e infligir este dolor donde más duele. En el miedo de la población europea. Y la élite europea sabe cómo manipular el miedo. Así que ante las pérdidas en el campo de batalla, Zelensky ha presionado a sus aliados occidentales para obtener más ayuda, vinculándola a las garantías de seguridad que según él Kiev necesita antes de aceptar cualquier acuerdo. En una entrevista con Sky News el martes, instó a Occidente a anteponer las necesidades de Ucrania a las suyas y aumentar el apoyo financiero militar e imponer sanciones que perjudiquen gravemente la economía rusa. Moscú ha advertido que la ayuda exterior solo prolonga el conflicto. Afirma que en principio no se opone a las garantías de seguridad para Kiev, pero insiste que deben ser posteriores a un acuerdo de paz, que exige la neutralidad de Ucrania, la desmilitarización y el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales, no las anteriores. Y por si fuera poco, ahora nos encontramos a un país báltico que está excavando zanjas antitanques en la frontera rusa. Sí, Estonia ha comenzado a cavar una zanja antitanque de varios kilómetros a lo largo de su frontera con Rusia, ha informado la emisora local ERR, citando al Ministerio de Defensa del país. La medida anunciada como medida de seguridad se produce en medio de la reciente tensión entre Moscú y la OTAN. Agudiza las recientes denuncias de drones rusos que han entrado en Polonia. Se los dije que iban a tomar provecho de esta jugadita de Zelensky. Moscú negó todas las acusaciones y enfatizó que Varsovia no presentó ninguna prueba de su participación en el incidente. Para finales de 2027, deberían tener lista más de 40 kilómetros de esta zanja antitanque, junto con casi 600 búnkeres, dijo el teniente coronel Ainar Afanasyev, del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Estonia, citado por el ERR.
La zanja se reforzará con alambre de púas y los llamados dientes de dragón, hileras de bloques de hormigón, pirámides diseñados para detener vehículos blindados. El plan forma parte de la zona de defensa del Báltico, en una zona fortificada a lo largo de la frontera terrestre de Estonia con Rusia, que abarca unos 4.000 kilómetros cuadrados. Las autoridades estonias ya han comenzado a instalar puertas y barreras metálicas en el cruce fronterizo clave en Narva, y están previstas más fortificaciones similares en otros puestos de control. Al igual que sus vecinos bálticos, Letonia y Lituania, Tallinn ha adoptado una postura cada vez más dura hacia Rusia desde la escalada del conflicto de Ucrania en febrero de 2022, presentando a Moscú como una amenaza. Qué bueno que existe Rusia, ¿no? El Kremlin ha rechazado esas afirmaciones, calificándolas de infundadas y calificado las acciones de los países bálticos como rusofobas, reiterando que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Es un país chihuahua. Está ahí. Wow, 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 wow. Los rusos ni siquiera les ponen atención, dice. A pesar de ello, la OTAN y la Unión Europea han estado presionando a los Estados miembros para que aumenten las adquisiciones y la preparación militar, alegando una supuesta amenaza rusa. Estonia se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa de al menos el 5% del PIB a partir de 2026, lo que la convierte en uno de los países con mayor gasto militar del gran bloque, porque Estonia es un país súper enorme. ERR señaló que si bien el ministro de Defensa de Estonia reconoce que el país no enfrenta ningún riesgo militar directo en la actualidad, insiste en seguir adelante con el programa de fortificación a gran escala. Y ahora nos encontramos que Zelensky, según él, dice que está dispuesto a reunirse con Putin sin condiciones previas, excepto una, pero sin condiciones, Vladimir Zelensky de Ucrania dijo que está listo para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin solo junto con el presidente estadounidense Donald Trump sin condiciones, pero rechazó una propuesta de viajar a Moscú para conversar. Putin ha declarado estar dispuesto en principio a reunirse con Zelensky y ha sugerido conversaciones en Moscú, lo cual Kiev rechazó por considerarlo deliberadamente inaceptable. Al mismo tiempo, Putin ha cuestionado la legitimidad de Zelensky y si las conversaciones con él serían significativas. El mandato de Zelensky expiró en mayo de 2024, pero se ha negado a celebrar elecciones alegando la ley marcial. Trump ha estado presionando para que se celebren conversaciones directas entre Zelensky y Putin, y anteriormente afirmó que tendría que intervenir él personalmente para lograr un acuerdo. En esta misma entrevista con Sky News publicada el martes, Zelensky dijo que está listo para reunirse con el presidente Trump y Putin de manera trilateral o bilateral sin ningún tipo de condiciones. Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a viajar a Moscú para mantener conversaciones por invitación de Putin, Zelensky dijo que no. Y calificó al país como la capital del país que atacó a Ucrania. Trump sugirió celebrar primero una reunión individual entre los líderes ucranianos y rusos para permitirles intercambiar puntos de vista directamente antes de pasar a una cumbre más amplia. Trump, el mediador, ¿no? El neutral. Pero a su mismo tiempo, hoy día ha aprobado $500 millones en armamento para Ucrania. Oh, no. Claro. No es Estados Unidos. Estados Unidos se lo está dando la OTAN. Es la OTAN la que la está comprando y la OTAN se lo va a pasar a Ucrania. Pero ustedes, gente de Europa, ustedes saben que esto no funciona así. La OTAN no tiene un presupuesto para comprar armamentos. La OTAN existe de la colaboración de sus miembros. O sea, esto te lo han sacado del aire. Esto es una ayuda directa de Estados Unidos, es una ayuda directa de Donald Trump a Ucrania usando la pantomima de la OTAN para decirle a los estadounidenses, es que no soy como Biden, que las dio de gratis. Se las estoy vendiendo a la OTAN de gratis y es la OTAN la que se las va a pasar a Ucrania. O sea, no es una ayuda directa de Estados Unidos
a Ucrania. Es una ayuda directa a la OTAN. ¿Quién va a pagar por esto? ¿Qué país miembro de la OTAN va a pagar por esto? El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania siguen siendo posibles, pero que ahora están en pausa. Señaló que las negociaciones pueden utilizar los canales existentes, aunque no hay reuniones previstas. El ministro de Asuntos Exteriores indicó que una cumbre Putin-Zelensky solo podría celebrarse una vez que se establezca una agenda adecuada. Mientras que el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, añadió que se requería una respuesta razonable de Kiev a las propuestas de Moscú. Consecuentemente, ahora nos encontramos que 2 altos comandantes ucranianos fueron despedidos por las pérdidas en el campo de batalla, según los medios. El comandante en jefe ucraniano Alexander Syrskyi ha despedido a 2 oficiales superiores en las últimas 2 semanas mientras las fuerzas de Kiev siguen perdiendo terreno, informaron el lunes medios ucranianos y rusos. Ukrainska Pravda, que siempre nos ilumina, ¿no?, identificó a los comandantes como Vladimir Silenko, quien dirigía el 17 Cuerpo del Ejército, y Maxim Kitugin, quien estaba a cargo del 20 Cuerpo del Ejército. Los informes indicaron que las destituciones se produjeron tras los reverses de la región de Dnipropetrovsk y la región rusa de Zaporizhia, donde las fuerzas rusas tomaron el control de Kamenskoye y partes de Plavny, respectivamente. Esto los pueden ustedes ver en el video anterior, ¿no? RBC Ucrania citó al Estado Mayor confirmando los despidos, atribuyendo la decisión de deficiencias en la gestión de las tropas, lo que provocó pérdidas de personal y la retirada de las posiciones defensivas. Según informes, tanto Silenko como Kitugin han sido reasignados. Al comentar sobre la acción de Syrskyi, Vladimir Rogov, miembro de la Cámara Cívica de Rusia, declaró a RIA Novosti que el general ucraniano buscaba archivos expiatorios para sus propios fracasos. Rogov afirmó que los comandantes destituidos habían advertido a Syrskyi de las inminentes ofensivas rusas, pero sus preocupaciones fueron ignoradas. Y esto es cierto. En su momento, aquí de que hablamos de comandantes de las fuerzas ucranianas que reportaban a Syrskyi la verdadera situación en el frente y fueron ignorados. Así que el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado la captura de varios asentamientos en los últimos días, incluyendo Olotskoye en Zaporizhia. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, ha declarado que las tropas de Moscú mantienen ahora la iniciativa estratégica, llevando a cabo una ofensiva interrumpida en casi todo el frente. Gerasimov informó a finales de agosto que las fuerzas rusas controlan ahora más del 70% de la región de Zaporizhia y 3/4 partes de la región de Jersón, además casi la totalidad de Donetsk y Luhansk. El propio Syrskyi admitió recientemente que las tropas rusas superan en número a las de Kiev entre 3 y 6 veces en zonas claves. Describió agosto como un mes de grandes pruebas, con avances rusos registrados en múltiples direcciones. Moscú ha reiterado su disposición a una solución diplomática del conflicto, pero continuará su campaña militar hasta que se resuelvan las causas profundas de las hostilidades. Las autoridades rusas insisten en que cualquier acuerdo de paz debe incluir la neutralidad de Ucrania, la desmilitarización y el reconocimiento de los territorios que se unieron a Rusia tras los referendos. Y aquí nos encontramos a Zelensky, que le dice a Occidente que ponga a Ucrania en primer lugar. Los estados occidentales deberían poner las necesidades de Ucrania por encima de las suyas. ¿Ok? Ha sugerido Vladimir Zelensky, acusando a la Unión Europea y a Estados Unidos de demorarse en imponer nuevas sanciones contra Rusia. Moscú se ha enfrentado a restricciones drásticas por parte de los aliados occidentales de Kiev desde que el conflicto en Ucrania se intensificó en el 2022. La Unión Europea ha adoptado 18 paquetes de sanciones y está debatiendo sus próximas medidas. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington se ha mostrado cauteloso ante nuevas medidas en medio del deshielo con Moscú. Sin embargo, Trump ha advertido que podría recurrir a las sanciones si el conflicto persiste.
En esa famosa entrevista con Sky News transmitida el martes, Zelensky afirmó que las deliberaciones sobre posibles consecuencias de nuevas sanciones eran una pérdida de tiempo peligrosa. Dice él, creo que todos los países deben dejar de pensar en sí mismos y en sus futuras relaciones con Rusia y pensar más en Ucrania porque es hoy y ahora. Dijo, esto es muy peligroso y francamente deshonesto. Dijo Zelensky, el hombre más honesto del mundo. ¿Mm? Así Europa, que ustedes tienen que destruir sus economías, tienen que destruir sus soberanías, no tienen que seguir el ejemplo de Japón, porque Japón ha dicho no. Japón se le paró a Estados Unidos, gran aliado de Estados Unidos, dijo no. Por encima de todo está nuestra economía y el bienestar de nuestra nación. Pero aparentemente esa dirección no existe en la Unión Europea. Por eso es que Zelensky habla de esta manera. Y al final de cuentas parece que él va a resultar ganando. Ya lo vamos a ver. Ya empezamos a ver 600,000 millones de euros para una pared de drones. Y vamos a ver qué más pasa. Zelensky dijo que el llamado de Trump a los países europeos para que reduzcan las importaciones de energía rusa e impongan aranceles a compradores como China e India era comprensible. Pero afirmó que Estados Unidos no debe de esperar a Bruselas, a la que acusó de esconderse detrás de la burocracia. Es que encima de eso, Zelensky es abusivo con los europeos. Dice, creo que el presidente Trump cree que si aplicará sanciones severas cerraría la diplomacia con Rusia, pero no podemos esperar que todos los países europeos rompan relaciones con Rusia, dijo. Lo único que falta ahora es un paquete de sanciones contundentes por parte de Estados Unidos. Zelensky también insistió en que Kiev necesita una posición clara de Trump sobre las sanciones y garantías de seguridad firmes antes de cualquier acuerdo. Trump ha instado a los países europeos a dejar de importar petróleo y gas rusos y se ha comprometido a considerar sanciones. También ha exigido que el bloque imponga fuertes aranceles a India y China, los principales compradores de crudo ruso. Según informes del martes, la Comisión Europea retrasa su próximo paquete de sanciones mientras sus miembros evalúan cómo cumplir con las exigencias de Trump. O diría yo, las exigencias de Zelensky. O cómo hacer que la maquinita de lavar dinero dé más vueltas, ¿no? Moscú insiste en que las sanciones no han podido perjudicar su economía y que inevitablemente serán contraproducentes. Afirma que cualquier acuerdo debe incluir la neutralidad ucraniana, la desmilitarización y el reconocimiento de los cambios territoriales, mientras que las garantías de seguridad para Kiev solo serán posibles tras un acuerdo final. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que está listo en principio para reunirse con Zelensky y previamente lo ha invitado a Moscú para conversar, pero Kiev rechazó la idea como deliberadamente inaceptable. Y aquí nos encontramos a Lavrov, que dice las fuerzas de paz occidentales en Ucrania serán vistas como ocupantes. Rusia considera a las fuerzas de paz occidentales en Ucrania simplemente como fuerzas de ocupación, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. Hablando en una mesa redonda en la embajada el miércoles, Lavrov advirtió que cualquier tropa extranjera que entre en la zona de conflicto junto con las fuerzas de Kiev será tratada como un objetivo legítimo por el ejército ruso. Miembros de la llamada coalición de los dispuestos, Coalition of the Willing, un grupo de estados occidentales que presionan a Kiev para que continúe, han propuesto el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania para supervisar un posible alto al fuego como parte de las garantías de seguridad exigidas por el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Ya, yo sé, algunos me dicen, ¿por qué le llamas presidente ucraniano? Es que todavía lo es. Lamentablemente, el hombre de la camisa verde, quieran o no, sigue siendo el presidente ucraniano. Ilegítimo. Ok, llamémoslo de ahora en adelante el ilegítimo presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ok, para cubrir todas las asperezas.
Moscú ha rechazado reiteradamente cualquier presencia militar occidental, ya sea de fuerzas de paz o cualquier otra índole. Lavrov desestimó las propuestas por absurdas, comparando a quienes las impulsaron con personajes pomposos de la vieja sátira rusa, engreídos pero sin influencia real. Argumentó que estas iniciativas son solo una forma de retrasar conversaciones de paz serias que realmente podrían abordar las causas profundas del conflicto. Y cito, los europeos occidentales intentaron impedir que la administración del presidente Donald Trump avanzara hacia la promoción de un acuerdo real, impulsando el régimen de Zelensky con armas y recientemente también formando algunas fuerzas de mantenimiento de la paz, pero esencialmente de ocupación, al hablar de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, dijo Lavrov. Si una parte de Ucrania se convierte en un territorio donde se desplieguen las llamadas fuerzas de paz, las garantías de seguridad occidentales dirigidas contra Rusia están en vigor para esa parte de Ucrania. Eso significará solo una cosa, que Occidente ha ocupado ese territorio, añadió Lavrov. El diplomático destacó que cualquier contingente militar europeo en Ucrania sería objetivo legítimo para el ejército ruso, señalando que Moscú lleva mucho tiempo advirtiendo sobre ello. Si bien Rusia afirma no oponerse en principio a las garantías de seguridad occidentales para Ucrania, insiste en que éstas sean respaldadas por los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluida China. Moscú ha enfatizado que dichas garantías no deben ser unilaterales ni estar destinadas a contener a Rusia, y que solo deben otorgarse después de un acuerdo de paz, de un verdadero acuerdo de paz y no antes. Moscú ha dicho repetidamente que está abierto a una solución diplomática al conflicto, pero insiste en que cualquier acuerdo debe abordar sus causas subyacentes e incluir que Ucrania abandone sus ambiciones de pertenecer a la OTAN, se comprometa a la neutralidad, se desmilitarice y reconozca las nuevas realidades territoriales. Parecemos loritos repitiendo lo mismo, ¿no? Bueno, Lavrov acusa a Kiev de sabotear los esfuerzos de paz de Estados Unidos. Según él, la parte ucraniana ha rechazado las evaluaciones de Washington tras la cumbre de Trump-Putin en Alaska, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Kiev intenta activamente sabotear los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por resolver pacíficamente el conflicto en Ucrania. Según declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, añadió que Washington parece comprender la necesidad de abordar las causas profundas de la crisis. En una mesa redonda sobre el conflicto en Ucrania el miércoles, Lavrov señaló que durante la cumbre Trump-Putin celebrada en Alaska el mes pasado, la parte estadounidense coincidió en la necesidad de tomar medidas para abordar los problemas subyacentes de la crisis. Añadió que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff transmitió posteriormente su evaluación de la cumbre a la parte ucraniana. Y citó, según entendemos, estas evaluaciones están consideradas y estas propuestas han sido rechazadas por Kiev, dijo Lavrov, añadiendo que parte de Ucrania está intentando por todos los medios sabotear la línea de la administración estadounidense. El ministro de Asuntos Exteriores sugirió que tanto los líderes ucranianos como los de Europa Occidental están tratando de convencer a Trump de que abandone sus esfuerzos de paz y vuelva a la confrontación con Rusia y esencialmente convertir la guerra de Biden en la de Trump. Y en esto tiene mucha razón Sergei Lavrov. Lavrov continuó afirmando que Europa ha estado intentando desesperadamente ganarse un lugar en la mesa de negociaciones. Sin embargo, recalcó que dada su abierta postura revanchista y su objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia, no tiene nada que hacer en la mesa de negociaciones. Y espero que Rusia se mantenga en ese semblante. Que en ningún momento permita a los europeos sentarse en esa mesa porque no se la merecen. Me gustaría compartir muchos de los comentarios que recibo de cuál debería ser el proceder de Rusia contra Europa, pero me refreno, ganas no me hacen falta, pero ustedes ya se imaginan qué es lo que la mayoría de la comunidad de que hablan opina con respecto a cuál debería de ser el siguiente movimiento de Rusia contra Europa. Durante todo el conflicto, Moscú
ha subrayado que está abierto a una solución pacífica, siempre que incluya el compromiso de Ucrania con la neutralidad, la desmilitarización, la desnazificación y la aceptación de las nuevas realidades territoriales. Sin embargo, funcionarios rusos, incluido Lavrov, han dicho que ni Kiev ni sus partidarios europeos parecen estar genuinamente interesados en la paz y están tratando activamente de prolongar el conflicto. Entonces Lavrov insiste y lo reconfirma. No hay cabida para la Unión Europea en las negociaciones sobre Ucrania. Los países de la Unión Europea están intentando abrirse paso en el proceso de paz de Ucrania para qué sé yo, a pesar de su postura abiertamente hostil hacia Rusia, ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, subrayando que el bloque debería quedarse fuera de las conversaciones por ese motivo. ¿Verdad? Moscú se ha opuesto sistemáticamente al despliegue de tropas occidentales en el país vecino bajo cualquier pretexto, alegando que ninguna de las principales razones del conflicto fue la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. También ha advertido que cualquier tropa extranjera no autorizada en Ucrania sería considerada un objetivo militar legítimo. Lavrov también señaló que tanto la Unión Europea como Kiev buscan convencer al presidente estadounidense Donald Trump de que abandone su intento de resolver el conflicto y recaiga en un enfrentamiento con Rusia. Quieren, en esencia, convertir la guerra de Biden en la guerra de Trump, ha afirmado. Consecuentemente, por eso y todas las razones históricas que hemos presenciado, que hemos sido testigos, Europa no puede sentarse en esa mesa. Pero es bueno que no solo viene de la voz de la comunidad de qué hablan y de qué hablan, sino que también ha venido de la voz de un representante como tal, como lo es Sergei Lavrov, y lo está diciendo claro como el agua. Europa no tiene asiento en esa mesa de negociaciones. Y esperemos que así siga. Y con esto terminamos nuestro resumen de noticias para el día de hoy, 18 de septiembre de 2025. Si les ha parecido este resumen análisis geopolítico, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda de sobremanera a este canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.